número de sanitarios y mire usted si estamos de acuerdo que desde que gobierna Juanma Moreno tenemos 30.000 sanitarios más en Andalucía, 4.300 largos en la provincia de Cádiz. Y estamos de acuerdo porque desde hace casi 4 años el compromiso que adquirió Juanma Moreno con los andaluces fue mejorar la sanidad. Una sanidad que se encontró totalmente desmantelada y en ruinas y que hoy podemos decir que está mejor y que goza de mejor salud. Por tanto, le tengo que decir que estoy de acuerdo con lo que usted dice, que se aumente el número de matronas, porque todo el número de sanitarios que vengan, todos los recursos humanos, recursos materiales que se adopten de más en la sanidad, pues mejor. Lo que sí le tengo que comentar respecto al primer punto que habla usted de la equiparación salarial igualitaria de las matronas, esto se está haciendo ya. No sé si usted ha escuchado últimamente un acuerdo al que se ha llegado por la Mesa Sectorial de Sanidad con el Gobierno de Juanma Moreno. Antes no se había conseguido. Y digo que es un acuerdo que es histórico y sin precedente porque tiene la unanimidad de todos los sindicatos que conforman esta Mesa Sectorial de Sanidad, de comisiones, de UGT, CSIC, SATSE, absolutamente todo. Y una de las mejoras que recoge este acuerdo de mejora de condiciones laborales y retributivas de los sanitarios es la equiparación de las enfermeras de hospital y del personal A2, las matronas están dentro de este personal A2, con las enfermeras de atención primaria. Antes eran los peor retribuidos de España, estaban a la cola. Ahora esto los va a colocar como los terceros mejor retribuidos de España. O sea, que fíjese usted cómo cambia la cosa con Juanma Moreno y las políticas de la Consejería de Salud. Y respecto al segundo punto, que dice usted que se insta a la citada Consejería de Salud para el aumento de las plazas de matronas en los servicios hospitalarios concertados, pues mire, hoy con Juanma Moreno tenemos 7 matronas en los hospitales de Pascual, en los concertados. ¿Sabe usted cuántas matronas había antes de Juanma Moreno? 0, no había matronas en los hospitales de Pascual. Hoy tenemos 7. ¿Que se amplíe? ¿Que haya más? Por supuesto, estamos de acuerdo. Si en eso está y sigue. Este compromiso con la sanidad por parte del Gobierno del Cambio sigue, se mantiene. Y hay que hacer muchas cosas más. Falta todavía muchas cosas más, por supuesto. Pero lo que sí le puedo asegurar que ya en 40 meses se ha hecho mucho más por la sanidad que otros hicieron en 40 años. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Señora González, por supuesto que nuestro grupo va a votar a favor de esta iniciativa y además suscribimos cada una de lo que ha expresado usted, por lo tanto no voy a repetir su argumentación porque lo compartimos. Pero sí que le voy a contestar al Partido Popular. Y vamos a hablar de herencia. Usted ha hablado de lo que se han encontrado, ¿verdad? Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar, pero vamos a remitirnos al año 2012, cuando el señor Rajoy dijo que solo se podía sustituir el 10% de las personas que se jubilaban o que desaparecían las plazas. Por lo tanto, desde entonces arrastramos ese déficit de personal en todas las categorías y en este también. Podemos hablar de que la financiación de las comunidades autónomas en un porcentaje prácticamente total viene por parte del Gobierno de la Nación. Y en esa época, en esos años, los recortes que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy fueron brutales. Por lo tanto, la Junta de Andalucía tuvo que asumir esos recortes y prácticamente seguir con la sanidad pública a pulmón como pudo y con los recursos que pudo. Y fíjese que usted dice que ahora la sanidad pública andaluza está mejor que nunca. Vale, yo le voy a poner algunos ejemplos, señora Martínez. Mire, resulta que ahora para ir a atención primaria, porque usted dice que los sanitarios del hospital van a cobrar lo mismo que los de atención primaria, pero si los de atención primaria cobran menos que ninguna comunidad autónoma, ¿qué vamos a equiparar? Y no me diga que no, que yo cobrar por atención primaria. No me diga que no. Y sé lo que cobran en atención primaria y lo que cobran en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, eso no va a solucionar absolutamente nada. Y lo que han acordado de la carrera profesional es una trampa al solitario. Pregúntele a los profesionales qué opinan de eso. Pregúntele y dígale a Juanma Moreno que venga y hable con los profesionales, que vaya a la urgencia, que vaya a la atención primaria y vea que hay centros de salud en este municipio que no dan cita ni por teléfono ni por la aplicación, que para que le den cita tienen que ir allí, hacer cola primero para que le den cita y luego esperar los 15 o 20 días que la atienda su médico o su médica de cabecera. ¿Sabe qué le digo? Que eso en los casi 40 años de democracia de esta comunidad autónoma no había ocurrido
nunca. Y yo le puedo a usted asegurar que esperar 3 semanas para que la vea un médico, eso ha sido nunca. Nunca, y se lo puedo asegurar porque lo he vivido, nunca. Lo que está pasando ahora en la salud pública no ha ocurrido nunca. Dígale al señor Moreno Bonilla por qué, y eso no tiene nada que ver, ni siquiera, no me vaya a decir que no hay profesionales para contratar. Recursos mínimos como un termómetro se lo tiene que llevar la gente de su casa. Que lo explique y que explique cómo es posible que una persona en urgencia se tire 24 horas con 3 tubos aquí puestos de la sangre que les trajeron en la ambulancia. Gracias, 12 horas. señora Collado. Vale, para cerrar la primera vuelta. Gracias. Bien. Bueno, lo primero, señora Brazo, la proposición habla de la estrategia de la atención al parto normal y de sus consecuencias en función de los estudios realizados, en lo que he expuesto en la exposición de motivos. No entiendo qué es lo que quiere que deje fuera, que es donde está la ideología. Son estudios publicados que hemos puesto en la propuesta tal cual. No obstante, somos un grupo político, sí, evidentemente hay una ideología y una intención de hacer política en las proposiciones. Entonces, esa invitación de usted a dejar fuera la ideología y la política no me parece oportuna. Por otra parte, le voy a pedir que deje de hacer algo que está haciendo constantemente hoy en el Pleno, que es hablar desde lo que nosotros, dice usted que nosotros decimos, dice usted que nosotros pensamos, dice usted que nosotros interpretamos. Hable usted desde lo que usted opina, porque para eso estamos aquí, que cada uno diga cuál es su posición de las cosas y ya yo explico cuál es la mía. Y no venga usted a decir, me parece una cuestión básica de respeto, ¿vale? Bueno, respecto de su enmienda, la aceptamos, nos parece oportuna y sí quería invitar a todas a la reflexión, porque lo que me parece que sí que no aporta nada es lo que hacía la Junta de Andalucía antes de que llegara el PP y lo que pasa después, como si ya estuviera algo arreglado, ¿no? Avances, gracias, pero ¿cuánto nos queda? O sea, no sé si sabéis o sabemos, pero hay bastante desconocimiento acerca del plan del parto, ¿no? Cuando nos quedamos embarazadas y vamos a la matrona, nos dan un papel que se llama el plan de parto, en la que podemos elegir algunas cosas, tenemos que firmarlas, entregarlas al hospital. ¿Alguna de vosotras, cuando llegó a parir, le pusieron por delante su plan del parto? ¿Ninguna? ¿A alguien le han respetado ese plan del parto? A ninguna. Son derechos de las mujeres que se consiguieron hace un montón de años, tío, y que todavía a día de hoy no se respetan ni se ponen en práctica. O sea, estamos hablando de cosas estamos hablando de un parto, con todos los riesgos que eso tiene para la salud y con el momentazo que es para la vida de una mujer. Entonces, es como que nos queda aquí muchísimo trabajo que hacer, y que, por ejemplo, esto de que hubiera más matronas en los hospitales facilitaría que pudiera alguien acompañarte a que puedas llevar adelante tu plan de parto que decidiste en tu momento y se respete tu derecho a que puedas parir como decidiste en su momento. Y si no es así, pues que sea por una causa justificada, evidentemente. En fin, que tenemos mucho trabajo todavía que hacer con los partos. Vale, segunda vuelta. Señora Brazo. Mire, señora González, yo creo que no le falta respeto en ningún momento. De hecho, si nos ponemos a ver quién ha faltado respeto con respecto a las ideologías políticas, creo que en las 2 primeras nuestras de Ciudadanos sí que hemos recibido por vuestra parte alguna cosa que puede ser falta de respeto. Yo creo que no le ha faltado respeto en ningún momento. He dicho, y lo vuelvo a reiterar, que hay cuestiones muy importantes que creo que deben de quedar fuera de la ideología, que usted no lo entiende así, pero yo sí lo entiendo y como soy libre puedo decirlo. Yo sí entiendo que hay cosas que están fuera de la ideología política, como puede ser esto, y le he dicho que le voy a apoyar la propuesta porque el papel de la matrona es bastante importante y es una profesión referente. De hecho, cuando me llega esta propuesta me pongo en contacto con las matronas y me pongo y quiero poner aquí
encima de la mesa el problema que tienen las matronas y por eso he hecho esa enmienda in voce que usted acaba de aprobar o de apoyar. Entonces, creo que no le ha faltado en ningún momento el respeto y creo que hay mucho por hacer, por supuesto, pero creo que hay que hacerlo con una unidad y hay que hacerlo dentro de dejar esa ideología que puede desvirtuar esta propuesta. Es verdad que la propuesta que trae usted es el plan de parto normal, pero también lo que yo entiendo es que muchas veces ese plan de parto que todas firmamos puede verse modificado por cuestiones médicas que yo, cuando parí, como no soy médico, no podía elegir. Yo no puedo decidir, porque no soy médico, si en un momento de riesgo para el feto o para mí me tienen que hacer una cesárea de urgencia y usted habla de que se hacen cesáreas porque sí. Y yo creo que ese profesional que es ginecólogo no hace una cesárea porque le da la gana, sino porque lo hace, perdone que estoy hablando yo, lo hace por criterios médicos. Y eso es lo que entiendo que lo que no debemos entrar. Tenemos un plan de parto que luego se ve modificado o puede verse modificado por la propia circunstancia del parto, que como bien sabe usted puede ser una operación y que es un riesgo para la salud tanto del bebé como de la madre brutal. A eso es lo que me refería a la ideología. No podemos aquí demonizar a los ginecólogos porque te hacen una cesárea, porque como no hay recursos, venga, cesárea, cesárea. No. Tiene que haber ginecólogo y tiene que haber matrona. Y vuelvo a decir que una cosa no es excluyente de la otra. Y nosotros le vamos a votar a favor porque entendemos que ejercen un papel fundamental en el cuidado de la salud sexual y reproductiva de los andaluces. ¿Vale? Entonces, a eso me refería y creo que en ningún momento le he faltado respeto y si lo he hecho así le pido disculpas. ¿Partido Popular? Señora Collado. Sí, antes de que se me acabe el tiempo, lo primero que quiero manifestar es nuestro absoluto respaldo a todas las matronas de nuestra comunidad por el magnífico trabajo que realizan y porque son imprescindibles en todo el proceso del parto, no solo del parto, sino del posparto, de la atención en los primeros meses, tanto a la madre que ha dado a luz como a su bebé. Por lo tanto, nuestro absoluto respaldo y apoyo. Y señora Martínez, vaya usted a la Milagrosa y pregúntele a los médicos que quieren renunciar e irse porque no soportan más la situación que están viviendo. También quiero extender nuestro apoyo absolutamente a todos los profesionales, a todos de todos los niveles, porque están sufriendo horrores, están sufriendo porque ellos, por vocación, por profesionalidad y por entrega, están dándolo todo, pero no pueden más, señora Martínez. Que se entere el señor Moreno Bonilla, que no pueden más. Que se entere el consejero que está hoy aquí, que lo sabemos, y que vaya a la Milagrosa, que vaya a urgencias, que vea a esa persona con los 3 tubos puestos aquí, que yo eso no lo he visto en mi vida, en mis 40 años de profesión. Esperando con la sangre puesta en el brazo, por favor, que se tengan que llevar los termómetros. Pero si eso no ocurría ni en la época de Franco. Por favor, que eso no ocurría ni en la época de Franco, que falte ese tipo de material. Es de vergüenza, señora Martínez, es de vergüenza lo que están sufriendo los profesionales. Mire, me cuentan que algunos van a trabajar con enfermedades importantes porque no pueden permitirse el lujo de darse de baja para dejar más desatendidos todavía a la población. Por favor, eso no se puede tolerar. Chapó por nuestros profesionales. Pero el señor Moreno Bonilla ha abandonado a la salud pública y ahora váyase usted a la privada y usted verá el colapso absoluto que hay en la sanidad privada, porque todas las personas que tienen dinero, y sí, es verdad, sanidad para los pobres y sanidad para los ricos. A eso nos va a llevar la derecha y la ultraderecha. Sanidad para los pobres, educación para los pobres, educación y sanidad para los pobres y para los ricos. La sanidad privada está saturada. Todo el que puede se va a la privada porque la atención pública no le atiende. Y está saturada, está saturada. Y si no, ¿por qué le da 700.000 millones más a la privada mediante conciertos que se están derivando en patologías quirúrgicas que yo no sé si esos centros están concertados, no están concertados? Sé que van a determinados centros privados a operarse, pero hay conciertos, no lo sabemos, yo no lo sé por lo menos. ¿Hay conciertos, no hay conciertos? ¿Qué está pasando? La sanidad pública de Andalucía, el señor Moreno Bonilla la está liquidando. Y eso es lo que nos espera si seguimos gobernando en Andalucía a la derecha. Muchas gracias. Para cerrar.
Bien, señor Abrazo, en su discurso de yo no he dicho lo que usted dice, ha vuelto a hacer exactamente lo mismo. Dice que yo digo que en la proposición y en mi argumentario que yo he dicho que se hacen cesáreas porque sí. Es que yo he dicho eso en algún momento, no lo he dicho, es que yo no he dicho eso, está usted constantemente poniendo en mí palabras que yo no he dicho. Yo le he leído un estudio que dice que a más número de matronas, menos número de cesáreas, que a menos número de ginecólogos, menos número de cesáreas, que a más número de paritorios, menos número de cesáreas. Eso es un estudio publicado, no, yo no... Usted interpreta que eso es lo mismo que decir que se hacen cesáreas porque sí. Pero eso es una interpretación de usted. Entonces, deje usted claro, no diga que eso lo he dicho yo. Diga usted que usted interpreta eso de esto. Pero esto es un estudio. Yo no he metido aquí ninguna otra cuestión. Esto es un estudio riguroso y dice que este es el resultado. Es una estrategia que han puesto en marcha desde 2006. Han aumentado el número de matronas y ha descendido el número de cesáreas. Pues entonces esto dirá, ahora hago yo una interpretación que entiendo que a raíz de estos estudios está claro que a más números de matronas, más alternativas para no tener que acudir a la cesárea y poder hacer un parto vaginal que tiene bastante menos riesgo para la salud de la mujer y del bebé o la bebé. Estamos hablando de salud y de riesgos para la salud. Pues me parece importante que se haga esa inversión, porque es una inversión en salud directamente. Y además, pues bueno, teniendo en cuenta un momento como este del parto, ¿no? Entonces, de verdad, no estamos diciendo ninguna otra cosa de esa que usted dice que estamos diciendo. Y por último, bueno, insistir en que no solo quiero que que me gustaría que no solo se viera desde el punto de vista de los derechos reproductivos, sino que lo viéramos, porque así me lo parece a mí, me parece bastante indignante que después de todo el tiempo que lleva ya conquistado este derecho del plan de parto, que aún sea un derecho absolutamente desconocido por muchas personas y 100% no respetado, entiendo que habría que trabajar en ese sentido. Yo no he dicho en ningún momento que la cesárea sea algo que no haya que hacer. Que, por supuesto, tú tendrás un plan de parto y si hay una circunstancia médica que justifique que hay que hacer una cesárea, habrá que hacerlo. Evidentemente, lo primordial y lo prioritario es la salud y la vida de la mamá y del bebé o la bebé, por supuesto. La cuestión es si hay alternativas, si podemos trabajar alternativas para tener que llegar cuanto menos posible a la cesárea y poder respetar cuanto más posible el parto vaginal por todas estas bondades que tiene para la salud. Es de lo que estamos hablando. Y entonces hay un estudio que demuestra que a más número de matronas, más número de partos vaginales. Perdón, es que antes cuando he hecho la enmienda no estaba el señor secretario. Entonces no sé si tengo que leerla. Vale, claro. Pues acláreselo. Vale. Comentaba que hay una enmienda en Boche que he hecho que no estaba el señor secretario. Si quiere la digo. ¿O se la paso? Vale. Perfecto. ¿Ha sido aceptada la enmienda, señor secretario? A votación incorporada la enmienda. ¿Voto a favor? Queda aprobado por mayoría. Siguiente punto del Grupo Adelante, relativa a la concesión del indulto a María Salmerón. Muchas gracias. El Juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla emitió el pasado 29 de marzo una providencia con la que requiere a María Salmerón, víctima de violencia de género, para que ingrese voluntariamente en prisión en un plazo de 15 días al entender desestimada su solicitud de indulto. Salmerón fue sentenciada a 9 meses de cárcel por desobediencia al cumplir la custodia compartida de su hija con el padre de esta. Había recibido hasta 3 indultos del Gobierno y esperaba un cuarto indulto que no ha llegado. El Ministerio de Justicia que dirige Pilar Llop
presentó la denegación de este indulto al Consejo de Ministros el pasado 26 de abril, pero lo camufló con lo que se denomina codificación verde, es decir, temas sobre los que hay consenso y que no necesitan debate, y además sin el nombre de Salmerón. Esta clasificación no corresponde en absoluto con esta petición de indulto para María Salmerón, puesto que es un caso muy conocido y por el que existe un gran interés desde hace años, tanto de los medios de comunicación como de la opinión pública, y sobre el que el Ministerio de Igualdad se había interesado especialmente, posicionándose a favor de dicho indulto. Así lo manifestaron públicamente tanto la ministra Irene Montero como la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, y la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, en sus redes sociales y en distintos actos públicos a lo largo de los últimos meses. Justicia tampoco avisó en ese Consejo de Ministros previamente de que en su informe encubierto con esa pátina verde el indulto de Salmerón era negativo. Con lo cual, pues evidentemente había una clara intención de que pasara por lo bajini. Es más, desde que se presentó la petición de indulto para Salmerón en septiembre de 2020, diversos medios de comunicación se han interesado a lo largo de este año y medio pues, por la evolución del expediente, sobre el sentido de la decisión y sobre el momento en que éste se debatiría en el Consejo de Ministros sin haber recibido respuestas. Es más que esta petición de indulto había sido firmada por más de 300 asociaciones y por 500 personas a título individual. María Salmerón se separó en el año 2000 porque sufría violencia física, psicológica y sexual por parte de su expareja, quien en 2008 fue condenado a 21 meses de prisión, aunque nunca llegó a entrar en la cárcel al ser la pena menor de 2 años y carecer de antecedentes. Y fue entonces cuando María decidió respetar la decisión de su hija, que no quería ver a su padre porque sentía pánico. Cada vez que se incumplía el régimen de visitas, su exmarido la demandaba, comenzando así su periplo judicial. Miriam, la hija de María, tuvo que pasar etapas con su padre y hacer visitas, acceder a visitas. Considera, y ya es mayor de edad, que el principal objetivo de su padre siempre ha sido destruir a mi madre, palabras literales. Y mientras las instituciones miren hacia otro lado, así ha sido y así sigue siendo. Estamos hablando de un caso de violencia de género y violencia vicaria por parte de su exmarido y padre de su hija, y las instituciones públicas deben responder en la línea de ofrecer protección, por un lado, a la menor, que es lo que prima, y por otro lado a la madre, que es María. Su hija Miriam ahora mismo ya es mayor de edad y puede hacer valer sus decisiones, pero antes, cuando ha sido, digamos, víctima de las condenas su madre, solo contaba con el coraje de su madre. Si no llega a ser por el coraje de su madre, evidentemente Miriam habría sufrido mucho más de lo que ha sufrido. Bueno, María siempre ha actuado en conciencia para proteger a su hija y ha sido condenada en varias ocasiones por esta actitud, lo que deja en evidencia la carencia de perspectiva de género que existe en la burocracia institucional, ya que sin entrar en la dinámica familiar aborda la problemática como una cuestión de orden público. Y debemos tener en cuenta que eso era de antes sabido, ahora ya pues lo contempla la ley, que un padre maltratador nunca puede ser un buen padre. Y así lo corrobora su hija en su momento, que no quería verle, y también ahora siendo ya mayor de edad. Todas conocemos ejemplos de violencia vicaria, no solo son los casos mediáticos de padres que matan a sus hijas o hijos para infligir sufrimiento extremo a la madre. Hay muchos más casos invisibles porque el tipo de violencia que se ejerce a los menores es menos perceptible, pero no deja de ser dañino para su salud mental y física. La ONU ya lo tiene reconocido y la actual legislación española recogen que un padre maltratador no puede hacerse cargo de sus hijos. Y por último, aunque se hable de 4 delitos, María no es una delincuente, aunque la ley la haya colocado como tal. Es una ciudadana ejemplar en todos los aspectos de su vida, incluyendo, sabiendo a lo que se exponía, la actitud de protección continuada a su hija, que reiteradamente manifestaba el miedo que le infundía estar con el maltratador de su madre. María no solo ha sufrido y sigue sufriendo violencia de su expareja, sino que a lo largo de todos estos años está siendo revictimizada una y otra vez
por una justicia que mantiene un fondo patriarcal injusto con las mujeres. Es decir, María está siendo víctima de una clara violencia institucional. En base a lo expuesto... Muchas gracias. Puede seguir en la siguiente intervención, ¿vale? Señora González. Bien, desde Ganemos Eres, por supuesto, vamos a apoyar esta propuesta y, bueno, nos parece un claro caso de justicia patriarcal que habría que analizar, ¿no? Es decir, una señora que lo que hace es proteger a su hija de los malos tratos de su padre, que termine en la cárcel. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El concepto de delito se ha aquí vulnerado, o sea, se ha cambiado completamente, ¿no? Se supone que cuando estamos en un proceso de divorcio y de custodia, estamos velando por el bien del menor o de la menor. El bien del menor o de la menor. Eso es lo prioritario en una cuestión de custodia y en una cuestión familiar. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Un padre maltratador, condenado por la justicia como maltratador, resulta ser la persona que consigue la custodia de esa menor, en este caso de esa menor? Y encima la madre, que evidentemente no soporta esa situación como madre que es decir, cualquier madre o padre entiendo que tenemos que hacemos lo que haga falta para proteger la integridad física y psicológica de nuestros menores y de nuestras menores, eso lo haríamos cualquiera. Entonces, de hecho, a día de hoy ya la ley no permite que maltratadores tengan la custodia de sus hijos, ¿no? ¿Vale? Y creo, o de sus hijas, creo que estamos todos y todas de acuerdo con eso. Entonces, ¿cómo es que al final esta señora va a entrar en prisión? Evidentemente aquí hay una cuestión que está fallando y es una cuestión que no podemos permitir que falle. ¿Por qué? Pues porque es un mensaje el que estamos lanzando, no solo por el mensaje, primero por la injusticia a la señora, por supuesto, y a su hija, que es lo que es prioritario, sino también por el mensaje en sí. Es decir, estamos permitiendo en la sociedad española que esto pueda ocurrir. Vamos, que porque es el caso mediático más importante que ha trascendido, que esto lleva ocurriendo un montón de tiempo. Esto lleva ocurriendo, ya hay mujeres en prisión por incumplir el régimen de visita de sus padres maltratadores, porque la normativa de que los maltratadores no puedan tener a sus hijos en custodia es nueva, o sea, es muy actual. Quiero decir que lleva poco tiempo, menos mal que se ha dado este cambio legislativo, gracias, pero desde luego esto pone en evidencia que aquí hay una cuestión que necesitamos negar a la justicia, o sea, que hay que decirle a la justicia que aquí hay un fallo enorme, gordo e injusto, y que eso la justicia lo tiene que arreglar de alguna manera. No se puede permitir que esta señora entre en prisión. Bajo mi punto de vista, eso no se puede permitir. Muchas gracias, señora González. ¿Podemos votar? No, Ciudadanos. Acabo de empezar esta, perdón. Me levanto 2 veces el teléfono y no para, Ciudadanos. Muchas gracias, señora presidenta. Yo voy a ser breve en la exposición. Desde la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, de la que está al frente nuestra consejera Rocío Ruiz, va a hacer una labor muy importante en cuanto a la lucha contra la violencia machista, y lo decimos muy claro, violencia machista. Igualmente, desde Ciudadanos Jerez creemos en el Estado social y democrático de derecho, creemos en las instituciones públicas, en la división de poderes, y también creemos que la justicia es imparcial, pero también creemos que se cometen fallos. Y esto es un fallo del sistema. Tampoco hay que tomar la parte por el todo y decir que hay un plan institucionalizado y demonizar a los jueces, porque no, lo acabo de decir, señora González, que ha habido un error y por eso nosotros vamos a apoyar la propuesta. Entendemos que procede en indulto y que hay que luchar contra esta lacra que es la violencia machista, y más hacerlo desde las instituciones. Yo quisiera recordar que colectivos que como los LGTBI y aquellos y los que sufren violencia machista, pues en la comunidad autónoma de Andalucía
a través de una disposición adicional de la Ley de la Infancia, están más protegidos desde la Administración pública, porque es la primera comunidad y la primera vez en el ordenamiento jurídico español en la que una administración pública se va a personar en los delitos, en los procedimientos penales por delitos de odio. Y eso es un logro de la Consejería de Ciudadanos en la Junta de Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues la verdad que nosotros, el Grupo Popular de Jerez, va a votar que sí a esta propuesta, porque no cabe otra cuestión, es pura sensatez. Una señora que lo que ha hecho ha sido proteger a su hija con su instinto maternal para que su hija no tuviera daños incluso psicológicos que luego repercutieran en su vida, pues yo creo que lo que hay que aplaudirla. O sea, no se puede entender que esta señora haya sido, digamos, condenada 4 veces y su esposo, con una sentencia firme por maltratador físico, psíquico y sexual, tenga una condena de 1 año y 9 meses y nunca se llegó a ejecutar. Esto no es lógico, no es razonable. Igual que hay que valorar la trayectoria de esta señora, porque ya bastante habrá tenido para sola luchar con abrirle paso a su hija, que hoy estudia en el extranjero. Esta señora ha tenido una presión increíble y con todo y con ello ha sabido educar a su hija, ha sabido educarla en oportunidades. Y la verdad que 3 veces fue indultada por el Partido Popular. Y si fue indultada, por algo será. Ahora podrá volverse a poder indultar. Además, tampoco tiene sentido, puesto que ya la ley de protección, como usted bien ha dicho la señora González, hoy ya no tiene sentido ese tipo de sentencia, puesto que a los niños, a la infancia, hay una ley que los protege. Así que desde el Grupo Popular, bueno, pues incluso dar la enhorabuena a esta señora, porque con estas dificultades ha logrado superarlo todo, ha logrado que su hija no tenga esa disminución psíquica que no le hubiera permitido seguir adelante y bueno, frente a todos los problemas, ella ha sabido llevarlo muy bien. Muchas gracias. Sí. Señora Ramos. Muchas gracias, señora presidenta. Pues nosotras desde el Gobierno Municipal Socialista, primero que nada, lanzar un mensaje claro de estar al lado de María Salmerón, de estar al lado de su hija, que también hemos tenido la oportunidad de escucharla a través de los medios de comunicación en las últimas semanas y ver esa entereza, esa fuerza, esa valentía y sobre todo esa serenidad a la hora de compartir su testimonio. Por lo menos a mí me ha emocionado muchísimo y me ha dado esperanza. Ahora bien, con respecto a la propuesta, sí, yo desde parte del Grupo Municipal Socialista queremos hacer una modificación del primer punto porque creemos que la palabra rectificar y volver a solicitar el indulto no da lugar, porque hay un informe que se presentó desde el Ministerio de Justicia con respecto a por qué no se podía aprobar el indulto cuando hay informes negativos. La concejala del PP ha anunciado que en 3 ocasiones se ha dado el indulto, efectivamente, pero el tercero el Tribunal Supremo lo rechazó. Es decir, que ya no surtió efecto el tercer indulto. Por lo tanto, si hay una sentencia del Tribunal Supremo que el tercer indulto no da lugar, volver a pedir un 4º indulto me parece que no es lo correspondiente. Y el informe dice así: el Gobierno cumple tanto con los tratados internacionales y con el ordenamiento jurídico al completo e impulsa la necesaria aplicación de la perspectiva de género como con la protección a la infancia en la legislación vigente y en su interpretación.
Igualmente se señala que la denegación de indulto a la señora Salmerón, a la que se refiere su señoría, es el resultado de la aplicación directa del artículo 2 de la Ley del 18 de junio de 1870, que habrá que revisarla también, estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto. En el mismo, entre las excepciones a la norma general de cualquier reo puede ser indultado, se señala que no puede procederse a indultar a los reincidentes en el mismo o en otro cualquiera delito por el cual hubiese sido condenado por sentencia firme. Se exceptúa, sin embargo, y ahí era importante, que el paso previo de informe favorable, cosa que no ha sucedido, por lo tanto, si el Tribunal Supremo sentenciador hubiera razones y hubiera justificado suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública para otorgarle la gracia, reuniéndose esa circunstancia de que la señora Salmerón es reincidente y al haber contado al contrario que en anteriores ocasiones con informe desfavorable. Dicho esto, pedimos sustituir o modificar la palabra rectificar por revisar para buscar una vía legal que evite que la señora María Salmerón entre a prisión. Muchas gracias, señora Ramos. Sí, muchas gracias. Señora Monedero. Bueno, ahora voy a terminar, ya estaba con las propuestas. Lo que pretendemos claramente también, aparte de los instas que se quieren, es que este ayuntamiento apoye ese indulto a María Salmerón. En concreto, yo de lo que usted me dice, sí entiendo perfectamente, es verdad que es una cosa que ha sido posterior a nuestra presentación. Lo que pasa es que, digamos, sería incluir eso, pero tal como yo lo quiero dejar puesto, donde quiero dejar evidencia de que esto sería un caso de violencia institucional patriarcal, ¿vale? No quiere decir que sean todos, pero sí es algo que es un sesgo que sabemos que está ahí. De hecho, hay desde instituciones tanto feministas como de abogadas, asociaciones de abogadas, el hecho de que es imprescindible, y desde el Ministerio de Igualdad también se reclama, una formación de todos los servicios públicos y de todas las personas, todos los funcionarios que están relacionados con lo que es la violencia machista, porque es verdad que tenemos ese sesgo, porque son demasiados años viendo las cosas desde un prisma pues muy subjetivo, ¿vale? Entonces, las propuestas serían, los acuerdos serían, yo se lo paso después al secretario, el primero quedaría para que instar al Gobierno de España y a su Ministerio de Justicia para que realicen una revisión de la concesión de indulto a María Salmerón tras haber satisfecho las responsabilidades civiles y solicitado una suspensión de su entrada en prisión, a fin de frenar la violencia patriarcal institucional a la que está sometida, que sería muy grave si llega a tener que ingresar en prisión. Y los otros dos puntos se mantendrían, que son instar al Gobierno de la Junta de Andalucía para que muestre su apoyo formal a María Salmerón con la petición de indulto para ella, e instar a la Diputación de Cádiz para que también muestre el apoyo al indulto a María Salmerón. Decir en relación a lo que también ha comentado desde el PSOE, vamos a ver, es verdad que el juzgado de Sevilla pues ha hecho una valoración negativa del indulto, pero es que la Fiscalía la ha hecho también negativa, y la Fiscalía es del Gobierno, y eso es lo que a mí me parece inaceptable, con lo cual no creo que solamente haya que mirar ¿cómo se dice?, al juzgado de instrucción, porque evidentemente los jueces tienen su independencia, eso está clarísimo, que debe ser así, pero la Fiscalía tiene que tener también una posición muy clara en relación a esto, y ahí hay un fallo grande. Y además no son vinculantes. Estos posicionamientos no son vinculantes. Una segunda intervención, una segunda parte. Señora González. Sí, me gustaría aclarar una cuestión, señor Méndez. Creo que no estamos en un caso de un error. No es un error. Es violencia institucional en el sentido de que
No puede ser un delito que una madre proteja a una hija. No, eso no es un error. Esta señora está condenada por un delito que el Código Penal establecía como delito. No es ningún error. El juez o la jueza, que por cierto otra vez ha vuelto usted a decir que yo he dicho que no hay que demonizar a los jueces. Yo no he dicho en ningún momento eso. Yo estoy hablando de que se ha aplicado la ley, tal cual dice la ley. ¿Qué significa eso? Que esa ley es machista, claramente. La ley es machista. Eso es violencia institucional, claramente. No es ningún error. Es el machismo que venimos sufriendo desde que nacemos a todos los niveles. A todos los niveles. A niveles de convivencia con nuestras iguales, a niveles de convivencia con nuestros no iguales y a nivel institucional también. ¿Me entiendes? Entonces me parece importante hacer esta apreciación porque son las cosas que tenemos que ir cambiando. Es que necesitamos muchos cambios legislativos para ir corrigiendo toda esta violencia que sufrimos las mujeres. Muchas gracias. Señor Méndez. Muchas gracias, señora presidenta. Yo, por aclararlo, yo no digo que usted, por demonizar, que lo diga usted, sino que yo además, y se lo digo sinceramente, tengo amistades con jueces que están concretamente con este tipo de problemas, con el tema de jueces de violencia machista, y son excelentes profesionales y desarrollan su trabajo lo mejor que pueden. Y a mí lo que me cuesta decir que haya por parte del Poder Judicial una intencionalidad en ser machista en la aplicación de la ley. O sea, la ley hay que cambiarla y nosotros, y es lo que les quiero decir, nosotros, en la parte que nos toca como partido de Ciudadanos en la Junta de Andalucía en las competencias de igualdad, pues luchamos contra esta lacra que es la violencia machista, pues destinando más presupuestos, dando más recursos, apoyando a las mujeres que tienen este problema. Simplemente creemos que ha habido, llámelo como quiera, es una barbaridad, esto es una barbaridad, y si con nuestro apoyo, con el apoyo del Pleno, pues esta mujer no entra a la cárcel porque no debe de entrar en la cárcel, pues se hace justicia, que para eso está. Muchas gracias. ¿Grupo Popular? No. Señora Ramos. Bueno, primero agradecer a la señora Rocío Monedero por incluir nuestra propuesta de enmienda. Creemos que desde ese punto de vista ya no solo nuestro apoyo favorable a la propuesta, sino nuevamente nuestro apoyo a María Salmerón, a su hija, y sobre todo nuestro compromiso de seguir trabajando como Gobierno municipal, pero también con el apoyo y la fuerza que desde el Gobierno central se sigue trabajando por ir erradicando la violencia de género, que no es el mal de una familia, de unas personas. Yo creo que se convierte en una lacra para toda la sociedad y a ninguna de las que estamos aquí nos gusta ni desayunar, ni almorzar, ni cenar con noticias, ninguno, con noticias que lamentablemente reflejen que sigue haciendo falta más trabajo, más formación, más sensibilización, más concienciación, más leyes que defiendan y protejan a las personas, que protejan a la infancia, que protejan a las mujeres de la violencia machista, que protejan al hombre del sistema patriarcal, porque es tan dañino para unas como para otras y otros, y nos hemos dado cuenta que introducir la perspectiva de género y la perspectiva feminista en la sociedad nos libera y fortalece como sociedad a todos y todas. Así que nuestro apoyo a María Salmerón y la fuerza para que estos 20 años de letanía de sufrimiento pueda verse ya por fin pues liberada y de alguna manera reparada gracias al apoyo de toda la sociedad en su conjunto.
Muchas gracias. Bueno, yo para cerrar agradecer porque bueno, sé que es de corazón el apoyo que le prestáis a esta mujer. Que es lo que me hace más incomprensible el hecho de que se le haya denegado el indulto. Parece que haya habido, pues no entiendo lo que ha habido. Lo que sí es verdad es que el daño que se le ha hecho ahora mismo es grande porque, como ella ha declarado, ella esperaba que se le concediera y es un jarro de agua fría lo que ha caído encima y que nos podíamos haber ahorrado eso, aunque todavía está ahí, pero yo espero que se corrija. De hecho, su abogado ya va a pedir también, va a proseguir las acciones una vez que se ha podido por una, digamos, recolección ciudadana del dinero para poder pagar las responsabilidades civiles y además harán hacer constancia de que bueno, esta mujer es una persona que está integrada, que tiene un trabajo estable y que realmente la función que debe tener la privación de libertad nunca debe ser simplemente vengativa, un castigo y a la cárcel, porque bueno, teóricamente eso es lo único que justifica que su marido no entrara en la cárcel. Si con eso se ha evitado un mal mayor, bueno, pues evidentemente para eso también están esas medidas, ¿no? Entonces, yo lo único que quiero terminar es, porque he leído en el Faro de Ceuta, me gustó mucho Juan Amado, yo no lo conozco, pero hizo una especie de defensa y me gustan algunas cosas que ha puesto, en el sentido, y lo voy a leer: cada derecho que se ha conseguido deja en el camino a una víctima, una persona que entendió que era importante luchar por defender lo que pensaba, de no resignarse, de luchar por lo que consideraba legítimo. Esta mujer, María Salmerón, no se resignó a cumplir el régimen de visita para proteger a su hija y esa lucha la puede llevar a la cárcel en unos días. Una lucha que le ha dado visibilidad a un grave problema social y ha conseguido que muchas mujeres no tengan que pasar por el trance de dejar a sus hijos con un maltratador con la reforma del Código Civil del año pasado. Sin duda, esta reforma del Código Civil trata de proteger a los menores y combatir la denominada violencia vicaria, la que los maltratadores ejercen sobre los hijos con el objetivo de causar el mayor daño posible a las madres. María Salmerón puede entrar en prisión por incumplir el régimen de visitas, un ilícito con el que el actual Código Civil no tendría reproche penal. Solo queda conocer si el Tribunal Supremo admite el recurso de suspensión de ingreso, entre otras cosas, por haber abonado esos 3.000 euros de responsabilidad civil que adeudaba a su exmarido. La sociedad ve a esta mujer como una madre luchadora que ha querido proteger a su hija, no como una persona que tenga que cumplir una condena para reinsertarse en la sociedad, sobre todo cuando hay una ley que impide el régimen de visitas a los maltratadores para proteger a los menores. Una percepción que debe servir al Tribunal Supremo para impedir que esta mujer tenga que ingresar en prisión. Esperamos que el Tribunal Supremo suspenda el ingreso en prisión de una madre, de una mujer luchadora que solo quería proteger a su hija. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Queda aprobada por mayoría. Siguiente es del Grupo Adelante, relativa a la denuncia interpuesta ante Urbanismo por las obras de Barroso. Monedero. Muchas gracias. En el pleno de 31 de marzo intervino el presidente del Consejo Regulador, don César Saldaña, señalando irregularidades en la ejecución de la obra del Parque Eólico El Barroso. Podemos Jerez también intervino en ese pleno denunciando que las obras que se están llevando a cabo contravienen la propia normativa urbanística de la ciudad y solicitando que la Junta de Andalucía denegase la declaración de utilidad pública. Tal y como expresamos en su momento, entendemos que se dan determinados obstáculos que añaden argumentos para la no declaración de utilidad pública del proyecto, como son la ausencia de declaración de impacto ambiental del mismo, la caducidad de una declaración de impacto ambiental en la que pretende sustentarse el proyecto, que data de hace más de 11 años, por tanto caducada, la falta de autorización ambiental unificada, la fragmentación ilegal del proyecto, que tramita separadamente el parque eólico y la subestación transformadora, lo cual se encuentra expresamente prohibido por la Ley 21/2013, bueno, que hace que todo tenga, que dice que todo tiene que tramitarse en un único expediente.
El pasado 13 de abril, la dirección ejecutiva de este partido interpuso una demanda ante la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez por la ejecución de obras que se están llevando a cabo en el término municipal de nuestra ciudad, correspondientes al proyecto para la construcción del Parque Eólico El Barroso. No se ha notificado en su momento al Consejo Regulador de las averiguaciones que se están llevando a cabo y tampoco se dan respuestas concretas a esta denuncia de Podemos Jerez en la que se detallan las infracciones en las que se está incurriendo. Llevamos meses haciendo seguimiento de este proyecto ubicado en pleno corazón de la viña jerezana, con el que desde el principio se están vulnerando de manera flagrante los derechos tanto de propietarios como de la ciudadanía jerezana en su conjunto. La licencia contraviene la propia normativa municipal y desde el principio este asunto no se está gestionando correctamente por parte del Ayuntamiento. La denuncia que interpusimos se acompañó de documentación gráfica y explicativa de las obras en curso no incluidas en el proyecto, así como aquellas no amparadas por la licencia. A fecha de hoy seguimos sin recibir ninguna respuesta, por lo que el pasado 5 de mayo Podemos elevó esta denuncia a la Junta de Andalucía, ya que, tal y como marca la ley, si transcurridos 10 días desde la interposición de una denuncia por infracción urbanística ante el Ayuntamiento, este no adopta las medidas necesarias, puede solicitarse a la Junta de Andalucía su intervención en base a sus competencias en disciplina urbanística. Desde Podemos Jerez venimos denunciando la ilegalidad de la licencia urbanística por contravenir la normativa local. Y ya sea el Ayuntamiento o sea la Junta de Andalucía, es urgente que alguien pare las obras inmediatamente, que esta licencia de obra sea revocada, así como que desde la Junta tienen que negar la utilidad pública de este proyecto en el corazón de nuestra viña. En base a esto, proponemos los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno de la Junta de Andalucía para que deniegue la declaración de utilidad pública del Parque Eólico El Barroso. Segundo, instar al Gobierno de la Junta de Andalucía para que, atendiendo a las competencias que la ley le confiere, adopte las medidas cautelares de suspensión previstas en el Decreto 60/2010 de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Grupos que desean intervenir? Señor Espinar. Muchas gracias, presidenta. Bueno, desde el Grupo Popular entendemos que esta propuesta se trae a este pleno como último escollo para poder salvar esta situación. Desde luego nosotros pues mostramos nuestro apoyo a los afectados por esta construcción de este parque eólico. Lo hacemos en el pleno como lo hemos hecho también personalmente a los afectados. Y digo que es el último escollo porque no se puede traer a este pleno el instar al Ayuntamiento de Jerez, que sería aquí incluso lo más lógico, más si cabe cuando los propios afectados han hecho declaraciones en las que dejan ver que la actuación del Gobierno municipal ha dejado mucho que desear. Vemos que ha habido una falta total de empatía, de comunicación y también que se han caído en contradicciones. Eso lo han dicho los propios afectados. Aquí hay un titular que dice: los afectados del Parque del Barroso se sienten traicionados por el Ayuntamiento, y se quejan de que un día se dice una cosa pero en cambio se hace lo contrario, y no solo eso, sino incluso se llega a decir una cosa y la contraria en un mismo comunicado. Y para hacerlo de manera objetiva me gustaría leer una nota de prensa de Diario de Jerez del 13 de abril de 2022 sobre las irregularidades que se han podido detectar en esa inspección, y se titula así: el Ayuntamiento detecta incumplimientos en las obras del Parque Eólico El Barroso pero le resta importancia. Dice la noticia: por un lado reconoce que se han detectado irregularidades en las obras del Parque Eólico El Barroso, y por otro que no se han constatado los hechos denunciados por el Consejo Regulador, que por otra parte tampoco precisa. El Gobierno local se contradice en un comunicado en el que resta importancia a los incumplimientos observados en la ejecución del proyecto de energía renovable. Por lo tanto, se dice una cosa y se hace la contraria, incluso se dice una cosa y la contraria en un mismo comunicado, y eso yo creo que al final es una falta de respeto a todos los afectados. Por lo tanto, y como es el último recurso que parece que queda, que es pedir ayuda a la Junta de Andalucía, desde nuestra parte vamos a votar a favor de esta propuesta, esperando que el Gobierno local por primera vez pues tenga empatía con estos afectados, ponga los pies en la tierra y vea cuál es la situación de verdad que existe, y sobre todo pues sea empático con estos afectados que saben y muy bien lo que está pasando allí. Muchas gracias. Gracias, alcaldesa. Bueno, el Gobierno municipal es empático, siempre. Siempre es empático. Lo soy. De hecho, lo que no puedo es
ser empático cuando se dicen argumentos que no se ajustan a la realidad. Parece ser que aquí la Junta de Andalucía no tiene ningún tipo de responsabilidad, todo lo contrario, porque si no tuviese responsabilidad, ¿por qué la Junta de Andalucía el 15 de junio de 2020 le da la autorización ambiental? Le da la autorización ambiental, todos los condicionantes que vienen establecidos en la normativa, entre ellos la autorización ambiental, la declaración y además la autorización de instalación del parque, se lo da la Junta de Andalucía, se lo da Industria y Medio Ambiente. Por tanto, punto 1, punto 2, creo que en la exposición de motivos, en el que nosotros compartimos en el fondo de la cuestión de proteger el viñedo, de proteger el paisaje, pero hay una serie de condicionantes urbanísticos y medioambientales que al día de hoy tienen los informes favorables. Sobre el primer punto que dice instar al Gobierno de la Junta de Andalucía, no es una cuestión de gobierno, es una cuestión de legalidad. Estamos ante un procedimiento y no es que dependa del Gobierno sí o no, sino de la normativa vigente, que hay que cumplirla en el marco de la seguridad jurídica para todos, para bien o para mal. Y evidentemente el segundo punto, que hace referencia está al Gobierno de la Junta de Andalucía a que revise en este caso, emplee el reglamento de disciplina urbanística cuando es competencia municipal, no procede. En la exposición de motivos ahí, pues bueno, flaco favor en los argumentos, porque se dice que no existe hay una ausencia de declaración de impacto ambiental, que hay una caducidad, que hay una falta de autorización ambiental, que hay una fragmentación. No. Cuenta con la autorización ambiental y cuenta con las declaraciones y cuenta con las autorizaciones pertinentes y no está catalogado por la normativa como fragmentación de un proyecto. Aquí está. Esta es la realidad. ¿Por qué se quiere engañar a la ciudadanía y sobre todo a los viñistas? Hay un 90% de viñistas que han contratado, que han alquilado sus terrenos, sus parcelas a esta empresa, el 90%. Por tanto, nosotros apoyamos y estamos con ellos. De hecho, a la utilidad pública argumentamos algunos elementos que podían servir o no, pero esto es potestad de la Junta de Andalucía. Creo que seguir recurriendo y ser recurrente en este asunto, que ya es la enésima vez que viene este pleno, que ya lo hemos explicado por activa, por pasiva, todos los extremos, creo que a fin de cuentas no ayuda. Si hay alguna cuestión de ilegalidad urbanística, lo que hay que hacer es irse al juzgado, mañana mismo, pero no está sembrando continuamente la sombra de la ilegalidad. Que se vaya usted al juzgado mañana mismo. Cuenta con todos los informes favorables de la Junta de Andalucía y de este ayuntamiento, dentro de los parámetros de viabilidad urbanística y medioambiental. Muchas gracias, señor Díaz. Bueno, vamos a ver. Primero voy a empezar lo de que el 90% de los propietarios estén de acuerdo, eso es falso. De hecho, pues cuando yo vine aquí pidiendo la visita a Las Calandrias la primera vez, usted me contestó que porque no había ido a hablar con el comité de empresa, etcétera, etcétera, y rápidamente sacó una notita de prensa que tendrá sus mecanismos para conseguirlo, de forma que, bueno, consiguió que ese comité de empresa teóricamente me dijera que nosotros no habíamos hablado con ellos. Y vuelvo a decir, no tengo que hablar con ellos para pedir una visita. Entonces, exactamente igual ahora, bueno, pues entiendo que no ha conseguido que, yo qué sé, que un 10% de los propietarios se manifieste a favor y que están siendo perjudicados por todas nuestras intervenciones, por las intervenciones del Consejo Regulador, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues no repita también argumentos que no son. Lo del día, la declaración de impacto ambiental, vuelvo a repetir, porque es que esto es un diálogo de sordos.
es de hace más de 11 años y hace más de 11 años es una declaración de impacto ambiental que si en su momento concedió la Junta X, pues eso está caducado y eso debería haberlo valorado la Delegación de Urbanismo y no tengo que valorarlo yo, que lo veo muy clarito y no soy experta en urbanismo, ¿vale? Con lo cual también. Y si desde su gobierno dicen, usted dice que están con están con el viñedo, están con nuestro marco histórico, etcétera, etcétera, pues no sé por qué concedieron la licencia. Podían haber dicho que la licencia estaba concedida o se iba a conceder, pero a expensas de esperar el dictamen de la Junta de Andalucía. Y se hubieran quedado ustedes tan frescos y hubieran hecho lo que tenían que hacer, que es no tomar partido por algo que está perjudicando a los jerezanos. Y ahora pues se ven en un marrón. Bueno, pues lo que hay que hacer cuando uno está en un marrón es arreglarlo, no meterse más en mierda. Y eso es lo único que nosotros pretendemos, nosotros y los que lo están defendiendo, porque nosotros aquí somos una voz de los interesados, aunque además estamos de acuerdo con ellos, porque a mí no me parece nada bien que, pudiendo tener aquí unas rutas enológicas y de enoturismo en condiciones, precisamente sea en esas zonas, con lo grande que es Jerez, donde tengamos nosotros que jorobarnos. No. O sea, yo no voy a poner un cuarto de baño en mi salón cuando a lo mejor tengo sitios en la casa, ¿vale? Es una comparación absurda, pero muy gráfica, ¿vale? Y además, vuelvo a decir, si en un momento dado, y eso es algo que es un error que fue muy grave, cuando se pidieron enmiendas al plan general y se denegaron porque decía que ya estaba contemplado, bueno,